Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siendo las 10 en punto, les doy la bienvenida a este seminario que lleva como título Selección de gabinetes para áreas peligrosas, cuyo presentador es el ingeniero Alejandro Razo. Antes de cederle el micrófono al ingeniero, les comento, vamos a estar abiertas a las preguntas en el transcurso del mismo seminario. En el momento en que gusten interrumpir por alguna duda o comentario, favor de levantar la mano o incluso pueden escribirlo en el área de preguntas y yo con gusto se las leo al ingeniero Alejandro. ¿Va? Muy bien, pues entonces adelante ingeniero, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Por el contrario, muchísimas gracias y buenos días a todos. Veo con gusto algunos conocidos y buenos amigos en los presentes. Bienvenidos. Bueno, vamos a tocar el tema el día de hoy, que aprovecho para comentar. El tema es lo suficientemente vasto como para que estemos días y días hablando sobre esto y sobre las soluciones que tenemos para ofrecer. Pero sí cabe mencionar que, bueno, debido al formato de la presentación y el tiempo, bueno, vamos a hablar solo de algunas de las soluciones que tenemos. Sí quiero dejar bien claro que ni remotamente alcanzamos a tocar todo el portafolio de soluciones que tenemos para áreas clasificadas o áreas peligrosas, pero sí tratar de dar un resumen de lo que sí podemos ofrecer y de lo que, llegado el momento, si ustedes llegan a tener una necesidad en particular, bueno, pues ya entonces podremos seleccionar o trabajar mucho más puntualmente en la selección de alguno de los productos. Entonces, sí, de verdad, insisto, no nos quedemos con la idea de que lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente todo lo que manejamos, porque sí es mucho más amplia la gama de productos que tenemos con respecto a lo que vamos a ver hoy, pero bueno, como les comento, el tema es lo suficientemente vasto como para estarnos aquí horas platicando y mostrando diferentes tipos de soluciones, y más aún si tocamos el fondo de la aplicación, el por qué utilizar este tipo de productos. Ya nos comentaban, yo creo, soy de las personas que creo que las dudas conforme vayan saliendo es mucho mejor que dejarlas al final. Así es que, por favor, con toda confianza, con respecto, conforme vayamos avanzando, perdón, adelante con toda confianza para hacer cualquier duda que tengan. Listo, vamos a iniciar con algo de teoría, por definición, pues lo que son las áreas peligrosas o las áreas clasificadas. Hay algo también, un detalle con respecto a cómo mencionar este tipo de productos. También es muy común que se lleguen a conocer como productos a prueba de explosión. Creo que este término está un poco limitado, justamente porque hay muchísimos de los productos, no solo nuestros, sino de infinidad de marcas y proveedores que manejamos soluciones para este tipo de aplicación, en el que realmente no todos son a prueba de explosión, porque no todos están diseñados para soportar este tipo de ambientes. Entonces creo que sí, de inicio, y hablando de algo de semántica y de teoría, creo que es un poco más común que empecemos por definir que el nombre, o uno de los nombres más correctos podrían ser áreas peligrosas o áreas clasificadas, por lo que les comento, no todos los productos están diseñados para soportar este tipo de explosiones, como comúnmente se le llama. Entonces, retomando, bueno, que es por definición las áreas clasificadas, pues áreas donde hay presentes justamente materiales peligrosos, materiales explosivos, ya sea en líquidos o vapores, incluso en fibras, pueden llegar a presentarse en materiales relativamente sólidos, pero bueno, esta es la definición de este tipo de áreas, donde existe el riesgo por la presencia de este tipo de partículas explosivas. Es a lo que se le conoce como área clasificada, área de riesgo, o áreas con riesgo de explosión. Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? La gran mayoría de los productos eléctricos o electrónicos, justamente al estar energizados, justamente al trabajar de esta manera, bajo un principio eléctrico, pues siempre existe el riesgo de que generen alguna chispa y sea esto el detonante pues de una catástrofe cuando estos productos están instalados en un ambiente donde la atmósfera está contaminada con este tipo de partículas, no contaminantes, con este tipo de partículas explosivas.
De modo que es bien sabido que un ambiente, una atmósfera con este tipo de materiales peligrosos, y un ejemplo muy claro podría ser una gasolinera, pues siempre tendrá ciertas limitantes. Todos sabemos y nos queda claro que hay áreas en las que no se puede fumar, áreas donde no se pueden encender cierto tipo de flamas, pero más allá de eso, como les comentaba, los equipos eléctricos, electrónicos, por su propia naturaleza, pueden generar la chispa que sea el detonante para este tipo de situaciones. Entonces sí hay que tener muy claro que todo aquel producto eléctrico o electrónico que esté operando en este tipo de ambientes donde existan atmósferas que tengan o que estén contaminadas con este tipo de partículas explosivas, deberán ser encapsulados en algún tipo de envolvente con este tipo de protección. Ojo, también es importante mencionar, y bueno, pues muestra de ellos que estamos aquí hablando de esto. Obvio, no todos los gabinetes tienen la capacidad de proteger contra este chispazo que pueden generar los equipos eléctricos o electrónicos en una atmósfera contaminada con estos ambientes. Por eso es que ha llegado a haber tantas situaciones de riesgo, por eso es que ha llegado a haber tantas catástrofes por productos mal seleccionados. Sabemos, o lo que es muy, muy común para nosotros, me atrevo a asegurar para cualquiera de ustedes, lo que es muy común es tener en cuenta el grado de protección a prueba de polvo y a prueba de agua, ya sea que lo conozcamos como NEMA, si nos enfocamos un poco más a normas americanas, o si lo mencionamos como IP, si estamos un poco más acostumbrados a normas europeas, pero creo que es mucho más común únicamente identificar el grado de protección en cuanto al ingreso de sólidos o de líquidos al interior del gabinete, pero poco claro es lo relacionado a los ambientes explosivos. Bueno, justamente aquí el ejemplo con esta introducción es que no todos los ambientes necesitan el mismo tipo de protección. También imagino, ya alguna vez hemos escuchado, de acuerdo a las diferentes normas de las que estamos hablando, que las zonas de riesgo se clasifican por zonas, por clases o por divisiones. Bueno, justamente vamos a tratar de dejar medianamente claro en este momento cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra, pero sí es principio básico para saber cómo seleccionar un gabinete, porque a veces es muy común, me ha tocado, que de acuerdo a catálogo simplemente seleccionamos lo que creemos con lo que estamos cubriendo nuestra necesidad, y bueno, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones no es así, y es lo que nos puede llevar a una situación de riesgo. Aquí nada más como ejemplo, y repito, es solo un ejemplo porque hay un mundo de industrias donde llega a haber ambientes peligrosos, ambientes explosivos, sin que sean necesariamente aquellos relacionados con hidrocarburos, pero bueno, un ejemplo perfecto es justamente la industria del petróleo, petroquímica o generación de energía. Pero repito, hay muchas industrias, ustedes seguramente son incluso testigos o pertenecen a ciertos tipos de industria, que sin estar directamente relacionadas con la industria petrolera, bueno, seguramente tienen ciertas áreas de riesgo. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las diferentes normas que existen en el mercado para este tipo de productos. Y también aquí es bien importante mencionar cuál de ellas tiene ciertas limitaciones y cuál de ellas no cubren con lo que es una protección total contra una atmósfera que está contaminada con partículas explosivas. Por un lado, lo que es ISE y ATEX son normas comúnmente utilizadas en Europa. ISE, bueno, es Europa y América. ATEX es mucho más para Europa. Y por supuesto NEC, creo que ya también todos ustedes están muy relacionados con ello, y simplemente al escucharlo nombrar sabemos que NEC, bueno, tiene mucho más que ver con Norteamérica. Es la norma que clasifica las áreas de riesgo en clases y divisiones, áreas de riesgo en zonas. Ahora bien, ¿quién de ustedes más o menos identifica el tipo de clase de acuerdo al material que existe en el ambiente y que genera una atmósfera explosiva? Para ello, aquí está, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo clásico de clasificación, de acuerdo a ATEX, es, de acuerdo al tipo al estado en el que se presente el material explosivo en el lugar, ya sea gas, líquido, vapor o incluso fibras,
y la manera en la que se presente. Es decir, en la primera columna podemos ver la frecuencia en la que va a estar presente este tipo de material peligroso. Es decir, si un material está continuamente presente en el área donde se va a trabajar, esto se clasifica como zona cero y es obvio, digamos, la de mayor riesgo es la más peligrosa. Si la presencia del material peligroso es únicamente periódica o intermitentemente, se le clasifica como zona 1. Estamos hablando de que el nivel de riesgo aquí baja un poco. Y por supuesto, si la presencia de este material peligroso está presente únicamente en condiciones extraordinarias, el nivel de riesgo baja aún más a zona 2. Y aquí estamos hablando de, bueno, un nivel de riesgo mucho menor, pero algo interesante, de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo al tipo de zona, se debe seleccionar el tipo de gabinete. Entonces, si existe en nosotros algún paradigma o alguna manera típica de solicitar este tipo de materiales, nada más por costumbre, de verdad les pediría, quitemos ese paradigma, quitemos esa costumbre, asegurémonos de cuál es la zona de riesgo, el tipo de riesgo, el nivel de riesgo del lugar en el que se va a trabajar para poder seleccionar. Y esto lo comento porque voy a poner un ejemplo. Un gabinete seleccionado como zona 2, donde es un nivel de riesgo bajo, cuando se va a utilizar en una zona de riesgo, zona 0 o zona 1, no está cubriendo el nivel de protección necesario y puede llegar a suceder una contingencia, puede llegar a suceder una catástrofe. Entonces, sí es bien importante, por favor, tengamos claro el nivel de riesgo de acuerdo al tipo de gabinete que se va a seleccionar, porque repito, no todas las soluciones son aptas para todos los niveles de riesgo que puedan encontrar en las áreas clasificadas. Un ejemplo de esto, si nos regresamos un poco, pues es similar al grado de protección contra el ingreso de polvos y líquidos. Ustedes saben que un gabinete que es para interiores, únicamente para interiores, pues difícilmente puede ser utilizado en intemperie, donde va a estar expuesto a la lluvia, porque seguramente, bueno, terminará con ingresos de líquidos en su interior. Bueno, de la misma manera, con un ejemplo similar, un gabinete, aun cuando sí esté certificado como un producto para áreas clasificadas, pero si únicamente está certificado como zona 2 o zona 1, no puede ser utilizado en una zona de mayor riesgo como lo sería zona 0. Entonces, sí es muy importante identificar cuál es el tipo o el nivel de riesgo del lugar donde queremos trabajar, del lugar donde tenemos que instalar o proteger algún dispositivo eléctrico o electrónico, para entonces definir el tipo de certificación de gabinete que necesitamos. ¿De acuerdo? En el lado contrario, digamos que, bueno, hay menos riesgo si seleccionamos un gabinete zona 0 para un área clasificada como zona 1 o zona 2, porque, bueno, nada más estaría un poco más sobrado. Pero también, ¿por qué no mencionarlo? ¿Por qué gastar de más cuando realmente la aplicación no lo demanda? Cuando nada más estamos utilizando un producto muy sobrado, tratando de conseguir mayor seguridad, bueno, pues también estamos por ahí afectando el presupuesto del proyecto. Aunque desafortunadamente yo en mi experiencia he visto totalmente lo contrario, es decir, la primer parte del ejemplo que les ponía, equivocadamente seleccionar gabinetes con un menor rango de protección para ser utilizados en un área de mucho mayor nivel, con un nivel de riesgo mucho mayor. Eso desafortunadamente es mucho más común, y bueno, si al día de hoy no han sucedido este tipo de contingencias, pues la verdad es que ha sido pues por pura suerte, por características propias del ambiente o de la atmósfera en la que está trabajando, pero desafortunadamente, los repito, sí es muy común ver que se seleccionen gabinetes con un rango de riesgo mucho menor para utilizarse en aplicaciones de mucho mayor riesgo. Ahora, traducido esto a lo que es, aquí está, listo, traducido esto es el mismo ejemplo, el mismo esquema, digamos es el equivalente a las mismas clasificaciones, pero de acuerdo a NEC, que es lo que les comentaba, imagino yo, es a lo que estamos mucho más acostumbrados, a lo que son clases y divisiones, perdón, donde nuevamente el nivel de riesgo va en función a dos cosas: el tipo de presencia en el que se encuentra el material, es decir, si es gas, líquido, vapor, polvo o fibras, y por otro lado, la frecuencia con la que se presente este tipo de materiales de riesgo en el área donde se pretende trabajar. Nuevamente, si seguimos la primera columna, bueno, vamos a ver que ese tipo de presencia va en función a la frecuencia, si es continuamente, si es únicamente periódica o intermitentemente, o si es únicamente su presencia bajo condiciones extraordinarias. De acuerdo a esto, el máximo nivel de protección, que es contra líquidos y vapores,
Si la presencia es continua, el grado de protección necesario para ese tipo de ambiente debe ser clase 1, división 1. Si bajamos un poco el nivel de riesgo, es decir, que el tipo de materiales, el tipo de partículas explosivas que hay en esa área, estén presentes únicamente periódica o intermitentemente, bueno, entonces el nivel de riesgo baja a sigue siendo clase 1, división 1, y solo si aquellos materiales están presentes de manera extraordinaria, como lo podría ser la ruptura de contenedores o tubería que transportan este tipo de materiales, bueno, entonces el nivel de riesgo es menor, donde ya sería únicamente clase 1, división 2. Aquí entonces, ¿qué nos indica esto? Que la clase va en función al estado en el que se encuentre ese tipo de materiales. Es decir, clase 1 es para únicamente definir vapores y gases. Clase 2 es para clasificar justamente lo que son polvos, y clase 3 es para definir fibras. ¿Cuál es la diferencia entre clase 2 y clase 3? Es decir, entre polvo y fibra, si finalmente ambos los podríamos considerar en estado sólido. Ojo, esto es importante. Clase 2, cuando se trata de polvo, es para clasificar aquel producto que sí, efectivamente, se le podría considerar sólido, pero que puede volar en el aire, que tiene todavía el minúsculo tamaño como para volar y estar en el ambiente, similar a un gas. Y el clase 3 fibras, bueno, son productos que se depositan en el piso del área donde se esté trabajando. Y también ahí, bueno, varía el nivel de riesgo de acuerdo a la frecuencia en la que exista esta presencia. Es decir, aún en polvo, en división 2, bueno, división 1 es cuando la presencia es constante y periódica, y división 2 únicamente cuando la presencia sea en condiciones extraordinarias. Repito, un ejemplo para esto es cuando se presente la ruptura de tanques, contenedores o tuberías que transporten ciertos materiales de riesgo. Bueno, pues únicamente mientras exista esta ruptura, en esta situación extraordinaria, tiene este nivel de riesgo, que es división 1. Mientras la presencia sea constante, que todo el tiempo esté el riesgo latente por la presencia de estos materiales explosivos, entonces será división 1, y lo mismo pasa con clase 3, que estamos hablando de fibras, división 1 y 2 para presencias constantes, división 1 para presencias constantes y división 2 para condiciones extraordinarias. Con esto entonces tenemos que uno de los mayores niveles de protección que podemos ofrecer en cualquiera de los alojamientos o envolventes que ofrecemos, pues es justamente clase 1, división 1. Y ahí para abajo, conforme vayamos a clase 2, clase 3, división 1, división 2, estamos hablando de que va bajando un poco el nivel de riesgo. Y nuevamente, de verdad les pido que tengamos el suficiente cuidado para identificar cuál es la clasificación del área de riesgo en la que vayamos a trabajar, para evitar lo que les comentaba, que desafortunadamente es tan común. Seleccionar un gabinete con un nivel de protección relativamente bajo para ser utilizado en un área de riesgo mucho mayor para lo que ese gabinete fue identificado. Aquí de verdad que quiero hacer mucho énfasis en eso, porque desafortunadamente es muy común que yo haya visto que sucedan ese tipo de selecciones incorrectas. Vemos en catálogos, aquí dice ATEX, ya con eso es a prueba de explosión y va a soportarlo todo. No, de verdad que no, hay que ser muy cuidadosos. Y me pongo a sus órdenes, por supuesto, para apoyarlos a seleccionar todo este tipo de productos, como cualquier otro producto de nuestro portafolio. Y bueno, la idea es tratar de no solo minimizar, tratar de evitar este tipo de riesgos por una incorrecta selección. Pero de verdad, quedémonos con este dato en mente. No todos los gabinetes tienen todos los niveles de protección. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, nosotros estamos aquí para ayudarles a hacer una correcta selección, pero de verdad evitemos en medida de lo posible, no más, sin esa última parte, simplemente evitemos seleccionar un gabinete para un área de riesgo para la que no fue diseñada, porque realmente no va a estar protegiendo. Nada más será un gasto inútil y no va a tener la protección que realmente necesitamos para ese nivel de riesgo. Entonces empezamos por identificar, de acuerdo al área donde se va a estar trabajando, pues qué tipo de material, si es líquido o vapor, si es polvo, si son fibras un poco más sólidas, si la presencia es constante, si la presencia es intermitente, o si la presencia es extraordinaria. De acuerdo a estos tres factores, bueno, podemos definir ya entonces el grado de protección que nosotros necesitamos para un gabinete, y bueno, ya entonces haremos una correcta selección. Pero bueno, ya por último, para
no ser tan repetitivo. Si evitemos ver un catálogo y simplemente por ver que dice ATEX o que dice área peligrosa o que dice área de riesgo, ya, no supongamos que ese gabinete lo va a cubrir todo y que va a ser apto para cualquier aplicación, porque probablemente no. En el mejor de los casos, pues tendremos suerte para atinarle, pero realmente es muy complicado que cualquier gabinete cubra con cualquier tipo de aplicación. Muy bien, hasta aquí, antes de pasar al ejemplo de lo que son las diferentes características, ventajas y beneficios de algunos de los gabinetes que ofrecemos para este tipo de aplicaciones. ¿Existe alguna duda con respecto a lo que fue esta introducción teórica? Sí, Alejandro, hay una. Salvador Dígame. Castro pregunta, ¿hay alguna entidad que define las áreas peligrosas o cualquier persona lo puede hacer? Definirla como para que quedes certificado, desafortunadamente por lo que sé, no por lo siguiente, la gran mayoría de las normas y estándares son justamente eso, normas. El día, y yo de verdad que todos los días rezo para que así suceda, el día que una norma se convierte en una ley y que ya tenga esas ciertas diferencias, entonces muy seguramente habrá dependencias, tanto particulares, como gubernamentales, quienes sí podrán hacer este tipo de definición, este tipo de selección, y quedará totalmente certificada, algo así como yo digo que esta planta o esta nave industrial, o al menos esta parte de la planta, se clasifica como clase tal, división tal. Pero al día de hoy, al ser algo únicamente normas, y algún día alguien me comentaba que una manera de verlo, aunque desde luego que es algo que duele, no creo que ni siquiera se deba mencionar así, pero cuando alguien dice que una norma prácticamente es una recomendación y nos la podemos saltar, pues desafortunadamente es por lo que pasa en este tipo de situaciones. Pero bueno, en concreto, de acuerdo a la pregunta, yo estoy casi seguro que no, aunque desde luego en ámbitos particulares, totalmente particulares, es decir, en el sector privado, habrá que buscar y quizá encontremos alguna empresa que lo pueda ofrecer. Pero de manera tajante, como una ley, no lo hay, porque una norma es eso. Una norma es solo un estándar, una certificación y no una ley. Ok, pues hasta el momento es la única pregunta, Alejandro. Muy bien, adelante. De cualquier manera, Chava, perdón, sabes, ahorita o terminada la plática en adelante, con toda confianza me puedes buscar y podemos profundizar sobre el tema. Muy bien, vamos a ver ahorita entonces algunos de los productos que tenemos y ojo, todos estos hasta que yo les comento, bueno, que cambiamos de certificación, los próximos productos que vamos a ver, todos tienen certificación únicamente ATEX. También es común se les llame como SONEX, pero únicamente tienen este nivel de protección. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el meollo de este tipo de gabinetes? Son gabinetes que únicamente alcanzan un nivel de seguridad o un nivel de riesgo. Perdón. Son gabinetes que únicamente alcanzan un nivel de protección, perdón. Únicamente alcanzan un nivel de protección. Zona 1 o zona 2. Recordarán, de acuerdo al esquema, el máximo nivel de protección es zona 0, que es el de presencia continua y permanente de cualquiera que sea el material de riesgo o el material peligroso del que estemos hablando. Bueno, zona 1 y zona 2, recordarán, va en función o a la distancia que nos encontramos de ese material peligroso o a la intermitencia en la que podemos encontrar ese material peligroso, ya sea periódica o extraordinariamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Todo gabinete SONEX, de acuerdo a certificación ATEX, que únicamente cubren con zona 1 y 2, no alcanzan a cubrir un nivel de riesgo que Alejandro, puede perdón, haber tu en audio muchas industrias se donde oye existe la turbio. presencia de estos materiales peligrosos. Alejandro, ¿me escuchas? Perdimos tu audio hace 2 minutos. Sí, no, es perfecto. De hecho, justamente ahorita también
como que empiezo a escucharte un poco robotizada. Sí, Este, igual tú. trato de buscar mejor posición. Ok. Qué tal ahorita? Ya ahorita ya te escuchas mejor. A ver, trato de buscar una mejor posición. Ahorita ya te escuché mucho mejor, no sé si yo... Ah, ok, entonces, continuamos. Les comentaba nada más Adelante. para repetir lo que dije hace unos minutos. Eh, toda esta familia de gabinetes Sonex bajo certificación ATEX, ya resumiendo lo que había comentado, pues prácticamente hay que ser claros en que no cubren el mayor de los riesgos que puede haber presente en una zona clasificada como de riesgo. Es decir, no alcanzan a cubrir la zona cero, que seguramente recordarán de acuerdo a los primeros esquemas que vimos, es el área de riesgo. Únicamente son gabinetes para zona 1 y zona 2, que es donde existe un nivel de riesgo un poco menor, ya donde el riesgo no es latente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo de lo que les comentaba al inicio. Si toman un catálogo de cualquier marca que ustedes prefieran, pero si toman un catálogo y ven gabinete de certificación ATEX, por favor, recuerden que no es recomendado para el mayor de los riesgos, que es la presencia constante de los materiales peligrosos. Es únicamente para aquellas presencias intermitentes o extraordinarias o cuando la distancia es suficiente como para que el área deje de considerarse de riesgo. Pero, por supuesto, sí son gabinetes con este tipo de certificación. Es decir, sí son gabinetes para áreas clasificadas, nada más hay que identificar que únicamente clase 1 y 2 o lo que sería el equivalente a división 2, no división 1 ni zona 0, que son los de mayor riesgo, son gabinetes de menor riesgo. Ahora, ¿cuándo y por qué utilizar este tipo de gabinetes? También es muy común, conocerán ustedes lo que son los productos típicamente llamados intrínsecamente seguros. Este tipo de gabinetes son para alojar ese tipo de productos. Una manera de entender esto, y es una manera muy llana de explicarlo, pero una manera de entenderlo es la siguiente. Cuando tenemos un producto intrínsecamente seguro, digamos que ese producto, sea lo que sea, y voy a inventar arrancador, variador, PLC, lo que sea, cuando tenemos un producto intrínsecamente seguro, el producto por sí solo cubre, por así decirlo, la mitad de la protección que necesita para considerarse una aplicación a prueba de explosión o para área clasificada o para área de riesgo. La otra mitad la debe aportar el alojamiento, lo que es el gabinete. Entonces, cuando se combina un gabinete ATEX con un producto intrínsecamente seguro, se tiene en su totalidad este tipo de protección. Por lo que les comento, digamos que una mitad de la protección la pone el producto intrínsecamente seguro, la otra mitad la pone el gabinete. Por lo que un gabinete de estos, utilizado con un producto normal, es decir, un producto que no es intrínsecamente seguro, el gabinete por sí solo no alcanza a ofrecer ese nivel de protección para certificarse como zona cero o como división 1 para ser considerado un gabinete a prueba de explosión o un gabinete para área clasificada. Es por eso que son gabinetes únicamente diseñados y únicamente recomendados para que se utilicen en conjunto con estos equipos intrínsecamente seguros, equipos que no existe el riesgo de que generen este tipo de chispa, que no generen este tipo de comportamiento eléctrico, que se convierta en el detonante de una catástrofe. No sé si más o menos fui claro con esto y el por qué este tipo de gabinetes con certificación ATEX deben utilizarse únicamente con productos que no generen este tipo de chispa, porque por sí solo no alcanzan a ofrecer el total de la protección. Si metemos un producto normalazo que sí genera chispa, que tiene platinas, que tiene la opción de generar este chispazo o este detonador, pues el gabinete no será suficiente para albergar este riesgo, para encapsularlo. ¿De acuerdo? Si hay dudas adelante, espero haber sido más o menos claro, pero vaya, esa es una buena definición o es una buena explicación para este tipo de gabinetes ATEX o este tipo de gabinetes que únicamente llegan a un nivel de protección de zona 1 o 2, pero no zona 0. O lo que sería equivalente, tampoco alcanzan una protección división 1. Entonces, bueno, pues ya habiendo comentado esto, vamos a ver algunas de las características de estos gabinetes. Este primero, la verdad es que son un producto que recientemente hemos tenido mucho éxito por la característica principal de que está fabricado en fibra de vidrio. Al ser un gabinete no metálico,
independientemente a sus características propias de ser un gabinete para área clasificada, pues tiene una excelente resistencia contra rayos ultravioleta, por lo que se convierte en una excelente opción para utilizarse en intemperie. Por supuesto, es un gabinete, además de las características que lo convierten en un gabinete para área clasificada, pues es un gabinete con un grado de protección NEMA 4X o su equivalente IP66, por lo que, bueno, soporta, por supuesto, chorro de agua a alta presión, soporta lluvia, soporta prácticamente cualquier ambiente que pueda existir en intemperie, además de lo que es la protección contra corrosión y rayos ultravioleta por el material por el que está fabricado. Y aprovecho para comentar, aunque no es un tema propio de las áreas clasificadas, aprovecho para comentar que todo material que soporte ciertos niveles de corrosión es perfectamente clasificable como NEMA 4X. Y esto lo comento haciendo un paréntesis, porque ya alguna vez me han comentado, oye, ¿cómo va a ser NEMA 4X si no es de acero inoxidable? Es lo que les comento. Todo material que soporte corrosión se considera NEMA 4X, por lo que obvio son los aceros inoxidables, es el aluminio, y es una gran gama de productos no metálicos, como en este caso la fibra de vidrio, y por supuesto policarbonato, ABS, poliéster, vaya, cualquier gabinete que soporte corrosión se puede clasificar como NEMA 4, pero aquí es nada más un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de ello, pero bueno, además de eso, por supuesto, las características propias de lo que es un gabinete para áreas clasificadas. Este en particular tiene insertos de acero inoxidable, bueno, para el montaje de rieldín. La tornillería, a pesar de ser plástico, bueno, obvio la tapa que es atornillable, necesita una buena fijación. Su tornillería está fabricada en acero inoxidable 316 y en particular tiene un sello en la puerta que es de silicón diseñado para alta temperatura. Entonces, este tipo de gabinete con este tipo de empaque es la combinación que nos ofrece esta solución ATEX. Es una caja pequeña, no deja de ser una caja de conexión, difícilmente vamos a poder poner aquí productos realmente grandes, pero es una excelente caja de protección, ideal para aplicaciones de intemperie. Muy bien, enseguida vamos a ver 3 diferentes gabinetes de acero inoxidable, cada uno con pequeñas diferencias que los hacen muy particulares. Uno de ellos es este que estamos viendo, donde su característica principal es que la tapa es totalmente desmontable, es una tapa atornillable, totalmente desmontable. Para muchos es una gran ventaja, sobre todo al momento de hacer la integración del sistema, al momento de hacer la instalación de los equipos, el que la puerta pueda ser totalmente retirada del gabinete, pues hemos visto que eso se facilita mucho para la instalación. Además de eso, para su montaje, en la parte trasera, tanto superior como inferior, tiene este bracket de montaje donde ya no es necesario poner algún accesorio adicional. Y por supuesto, cabe mencionar que por las características propias del tipo de producto del que se trata, pues es muy complicado recomendar que se perfore el respaldo del gabinete para fijarlo al muro, como sería como con cualquier otro gabinete normal, que incluso la gran mayoría de los gabinetes normales los suministramos con estas 4 perforaciones en la parte trasera, como recordarán, en cada una de las 4 esquinas de la parte trasera, bueno, tienen 4 perforaciones, justamente para facilidad para instalarlos al muro. Bueno, este tipo de gabinetes difícilmente se puede hacer eso por el riesgo a perder el grado de protección. Es por eso que esta pieza cuenta con estos brackets. Creo que son relativamente claras las imágenes. En la parte del gabinete podemos ver este bracket, tanto en la parte superior como en la parte inferior, para anclarlo al muro. Internamente, bueno, también tiene piezas ya soldadas, piezas fijas para lo que es la instalación ya sea de platina o de rieldín. Está fabricado en acero inoxidable 316. La tapa, los tornillos de la tapa, perdón, también están fabricados en acero inoxidable 316, porque lo que, bueno, se convierte en una opción ideal para ambientes corrosivos. Este gabinete tiene un empaque, es una sola pieza de poliuretano, y está la opción también, por supuesto, de que se puede suministrar con el empaque de silicón para altas temperaturas, como el gabinete previo que acabamos de ver. Enseguida, aún no cambia, ahí está, ahora sí lo tienen. Enseguida, este otro gabinete, donde, bueno, prácticamente una de las principales diferencias con respecto al que acabamos de ver, el gabinete anterior, es que este es de tapa combinada
bisagra. Ojo, existe la ventaja o tiene la facilidad de que la tapa también es totalmente desmontable si así se desea, pero ya no es una tapa atornillable, es una tapa con bisagra y chapa, donde, bueno, también ofrece las características de este tipo de gabinetes, que pueden ser facilidad de apertura y desde luego de instalación. Este gabinete también tiene brackets, como pueden ver, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ambas en la parte trasera del gabinete. También tiene estos brackets de montaje al muro. Este gabinete cuenta con una placa de entrada para cables que por supuesto tiene el mismo tipo de empaque para ofrecer el mismo grado de protección. En este caso lo tiene en la parte de abajo. La chapa, por supuesto, también está fabricada en cerrojos de acero inoxidable 316 y la puerta, mientras está instalada, es decir, mientras la bisagra está bien, correctamente instalada, tiene una apertura de 220 grados. El empaque también es de poliuretano, como la pieza de inoxidable que acabamos de ver anterior, y la placa de entrada para cables tiene un espesor de 2.5 milímetros, donde, como les comentaba, bueno, también tiene este mismo empaque para ofrecer el mismo grado de protección. Por supuesto que tanto para y ahorita se me está ocurriendo, pero aplica para cualquier gabinete que, tanto los que llevamos vistos como los que vamos a ver a continuación, es muy, muy importante saber cómo trabajar las perforaciones en este tipo de gabinetes. Es obvio que ustedes necesitan llegar al gabinete con una alimentación eléctrica. Es obvio que necesitan llegar al gabinete con ya sea tubería, ducto, lo que sea con lo que vayan a rematar en el gabinete. Y por supuesto, la idea es que no se pierda el grado de protección para que no haya sido un gasto inútil y, por supuesto, para que no se convierta en un alto riesgo dentro de alguna planta de producción. Por lo que sí una recomendación que siempre va a ser lo principal para este tipo de gabinetes, para este tipo de aplicaciones, pues es justamente lo relacionado a las perforaciones. Siempre utilizar la canalización de remate al gabinete, sea tubería, sea ducto, sea lo que sea, con el grado de protección que conserve justamente la certificación del gabinete. Aquí sí, por favor, evitemos totalmente lo que sería un ingreso de cable sin una glándula que no proteja contra este tipo de ambientes. Muy bien, este gabinete en catálogo lo encontramos en pulgadas, digamos en medida inglesa, y tenemos su versión, aquí está, que es prácticamente el mismo gabinete, pero donde en catálogo lo podemos encontrar en unidades métricas. Esto nada más es para facilitar a aquellas personas a quienes se les facilita más buscar un gabinete en centímetros, que cuántas veces es tan común, perdón, escuchar las medidas de un gabinete, no sé, 60-40-20, 30-40-20, todo este tipo de dimensiones, pero también es cierto en cuántas ocasiones estamos acostumbrados a pedir un gabinete o a dimensionar un gabinete en pulgadas, donde entonces ya buscamos un gabinete, por ejemplo, de 24 por 24 por 12 en pulgadas. Entonces, tenemos las dos opciones de acuerdo a cómo se quiera solicitar. Este en particular, además de la placa de entrada para cables inferior, tiene una placa de entrada para cables lateral, como la podemos ver por aquí en la imagen, espero sea lo suficientemente visible. Por supuesto, también cuenta con los brackets para montaje al muro. La idea es no perforar más allá de lo que se necesite en el gabinete y mucho menos en la parte trasera donde quizá no tengamos control de sellar a la perfección. También tiene pernos internos para la fijación ya sea de platina o de rail-in. Prácticamente, bueno, las características muy, muy similares. El cerrojo también es de acero inoxidable 316. En este caso en particular, tanto la puerta como las placas de entrada para cable cuentan con empaque de silicón de alta temperatura, similar al que vimos en las cajas no metálicas de fibra de vidrio. Este tipo de gabinetes ya por dimensiones, sí, desde luego también puede ser utilizado como caja de conexión, pero ya entonces ya puede empezar a utilizarse para equipos de control dentro de la industria. Bien, pasamos a estas otras pequeñas cajas. Es interesante este tipo de caja, este tipo de material, porque es poco común que se vea en el mercado, en las aplicaciones del día a día, pero por supuesto, cabe mencionar que sí las manejamos, sí las tenemos y de llegar a necesitarse, bueno, por favor, esperaría nos consideren. Y repito, estoy a sus órdenes para la selección del producto. Pero este tipo de material es una aleación cobre-aluminio. La idea es tener la ligereza del aluminio,
con la resistencia del cobre. Entonces, tenemos con este tipo de aleación, con este tipo de combinación de metales, les podemos ofrecer gabinetes muy resistentes, gabinetes muy durables, y por supuesto gabinetes que soporten intemperie de acuerdo al material, al sello con el que se fabriquen, pero vaya, gabinetes muy resistentes, muy durables y por supuesto muy ligeros. Este tipo de gabinetes en particular los ofrecemos con un grado de protección IP66. Con esto sabemos que perfectamente pueden ser utilizados para intemperie. Cabe mencionar, siguen siendo SONEX, es decir, siguen siendo gabinetes bajo certificación ATEX, por lo que el máximo grado de protección que podemos ofrecer con ellos son zona 1 y zona 2, sin llegar a un zona 0, que sería el máximo nivel de protección. Como les comentaba, construidos en cobre aluminio. Los tornillos, como verán, son de tapa atornillable. Los tornillos están fabricados en acero inoxidable 316 y de manera estándar vienen pintados en color RAL 7036 o RAL 5015, perdón, con empaque de silicona. Este tipo de gabinetes, nuevamente, son gabinetes pequeños, únicamente como cajas de conexión, para este tipo de aplicaciones donde necesitan algo para intentar. Este otro gabinete, no cambia, un segundito. Listo, aquí lo tienen. Este otro gabinete quizá ya se empieza a parecer mucho más a lo que ustedes típicamente dirían, esto sí es un gabinete pro explosión, esto sí es algo como lo que yo he visto típicamente en mi industria, o esto sí es un gabinete a lo que yo depositaré toda mi confianza. Bueno, la forma, el tipo de material, incluso el tipo de cierre, esta gran cantidad de tornillos en la tapa, en la periferia de la tapa, para hacer este sello, desde luego que indica cierta robustez, indica cierta resistencia, indica muchas cosas, pero no perdamos de vista que la forma y el tamaño y el tipo de gabinete igual se puede encontrar con un gran o con un alto nivel de protección o con un relativamente bajo nivel de protección. No perdamos de vista que el principal dato que necesitamos para seleccionar un gabinete de estos, cualquiera que sea la aplicación, es el nivel de riesgo o la clasificación del área donde se va a instalar. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que este gabinete no deja de ser un gabinete de certificación ATEX, no deja de ser un gabinete que únicamente cubriría con zonas 1 y 2, o lo que sería el equivalente a división 2. No cubriría zona 0 o no cubriría división 1, que es el máximo nivel de protección. Sin embargo, bueno, por supuesto que es un gabinete robusto, por supuesto que es un gabinete que se puede utilizar en muchas otras aplicaciones donde tenga que ver intemperie, niveles de corrosión. Vuelve a ser un gabinete de estos fabricados con la aleación cobre-aluminio, donde tenemos un gabinete muy resistente, un gabinete muy durable y por supuesto un gabinete con la ligereza del aluminio. Los tornillos, todos los tornillos de la instalación en la puerta, en todo alrededor de la puerta, están fabricados en acero inoxidable 316. En particular, este gabinete alcanza hasta un rango de protección IP67. Y nuevamente vamos a hacer aquí una pequeña pausa. El que tenga un muy alto grado de protección contra el ingreso de líquidos no indica necesariamente que tenga un muy alto nivel de protección contra los agentes explosivos que puede haber en la atmósfera. Estamos hablando que sí es un gabinete que puede soportar no solo salpicaduras, sino que puede estar sumergido, pero aún así no deja de ser un gabinete únicamente para zona 1 o zona 2 o el equivalente para división 2. No es el gabinete que tenga el máximo nivel de riesgo, pero bueno, mecánicamente ahí sí, si alguien está buscando algo donde además de la aplicación o de la solución para este tipo de niveles está buscando algo robusto y durable por cualquiera que sea la razón, que buscamos algo mecánicamente resistente, bueno, por supuesto que esta es una muy buena opción para eso. Tenemos su versión exactamente, bueno, no exactamente igual, similar a este gabinete, pero este está fabricado en su totalidad
en acero inoxidable 316. Este gabinete, como verán, también tiene la solidez o el sello, la robustez con esta gran cantidad de tornillos en la puerta. También tiene un grado de protección IP67, el cual no solo soporta chorro de agua a alta presión, sino que puede incluso ser sumergido, y está fabricado en acero inoxidable. Se convierte, bueno, en una increíble solución para ambientes marítimos corrosivos, se convierte en una increíble solución prácticamente para lugares altamente corrosivos, además, desde luego, de la presencia de aquellos ambientes explosivos o aquellos ambientes peligrosos que existen en la atmósfera de ese lugar, sin perder de vista lo que, bueno, ya hemos comentado muchísimo en esta presentación. No necesariamente porque un gabinete sea NEMA 4X o esté totalmente sellado y tenga un ingreso limitado de polvo y agua, no necesariamente por eso va a ser un gabinete apto para área clasificada. Recordemos que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que ofrecemos con este tipo de gabinetes? Bueno, que un gabinete para área clasificada no sea únicamente de un solo material. Aquí entonces tenemos gabinetes para áreas clasificadas, tanto de acero al carbón, no metálicos, acero inoxidable o combinación, aleación de diferentes metales. Y en este caso, bueno, pues es un gabinete en su totalidad de acero inoxidable 316, que bueno, perfectamente soporta cualquier ambiente corrosivo. Otra característica de este gabinete, como algunos de los anteriores que ya hemos visto, en la parte de atrás ya tiene incluido estos brackets para fijarse al muro, para que, bueno, desde luego no tengan que perforar nada del interior del gabinete, salvo la llegada para la alimentación con la que van a cablear el interior. ¿De acuerdo? Pero este es un gabinete muy similar al anterior, un gabinete nada más, con la diferencia, fabricado en su totalidad en acero inoxidable 316. Okay, vamos a pasar al siguiente. Espera un segundito en lo que cambia la imagen. Ahí lo tengo. Este gabinete resulta muy, muy interesante porque, de acuerdo al tipo de tapa, cubre todavía una certificación más, que es para el grupo de gases de acetileno. El tipo de tapa, como verán, no es atornillable, ni es de bisagra, ni es una tapa de grapas de liberación rápida, como muchos otros gabinetes. Esta es una tapa con rosca, es una tapa atornillable, perdón. Por lo que lo convierte, les comento, un gabinete apto para esta certificación del grupo de gases de acetileno. Independientemente a esto, el gabinete tiene su grado de protección, que es IP66, a diferencia de los anteriores. No alcanza a ser un gabinete sumergible, pero sí perfectamente soporta intemperie y perfectamente soporta chorro de agua a alta presión. Y con esto me refiero a que, bueno, son condiciones a las que difícilmente expondríamos un gabinete para áreas clasificadas, pero bueno, de ser necesario, por supuesto que lo soporta. También tiene como parte del diseño estas ranuras para fijarse al muro, para que no tengan que perforar ustedes la parte posterior del gabinete. Y regresamos a aquella aleación cobre-aluminio, donde tenemos un gabinete resistente y durable, pero con la ligereza del aluminio, con un revestimiento epóxico de poliéster RAL 7035, que bueno, es el gris más común al día de hoy en los gabinetes. Y sin perder de vista nuevamente que estamos hablando de aplicación Sonex únicamente para zona 1 y 2. ¿De Muy bien, ya por último hablando de Sonex, y antes de hablar de los gabinetes que sí alcanzan el máximo nivel de protección, vamos a hablar de accesorios. Aún no cambia el slide, ¿verdad? En su imagen.
Uy, bueno, a ver así aún sin que cambie la... Ah, ahí está ya. Estos dos accesorios muy útiles para la gran mayoría de los gabinetes que acabamos de ver, puesto que, bueno, está limitado su nivel de protección, son tapones para cubrir knockouts, ya sea para tapones que originalmente fueron perforados para batones, para luces indicadoras, para entrada incluso de tubería, para cualquier cosa que hayan tenido ustedes que perforar el gabinete. En aquellos gabinetes en los que aplique tenemos estos tapones, que el tapón por sí solo está normado, es decir, estos tapones están certificados de acuerdo a ATEX, por lo que ofrecen este grado de protección a los gabinetes que alguna vez fueron perforados. Y como saben, un gabinete perforado que no se cubre esa perforación con algo que esté certificado, pues pierde la certificación. Entonces, este tipo de tapones son muy útiles, pues porque prácticamente pueden regresarle la certificación a un gabinete que ya la había perdido por una perforación mal diseñada, por algo que se nos fue, este tipo de gabinetes están certificados. Ojo, si tenemos tapones normales, acero al carbón, acero inoxidable o incluso no metálicos, para cualquier otra aplicación, es decir, tapones que únicamente son NEMA 4 o IP66, para cualquier gabinete del resto de nuestro portafolio. Pero estos específicamente los estoy incluyendo porque no nada más son NEMA 4 o IP66. Repito, son gabinetes certificados bueno, entonces, como les decía, les pueden devolver el grado de certificación a sus gabinetes que alguna vez hayan sido perforados. Al otro lado, bueno, otro tipo de accesorio también muy útil, cosa que difícilmente de línea o de estándar un gabinete para área clasificada ATEX va a venir con ventana. Bueno, nosotros sí manejamos como accesorio estas ventanas certificadas como ATEX con cristal blindado. El marco de la ventana está fabricado en acero inoxidable 316 y bueno, la verdad es que siguiendo un sencillo patrón, una sencilla plantilla de corte para instalar este tipo de ventanas, logramos un gabinete con certificación ATEX y con un acceso visual al interior, que para muchas aplicaciones puede ser bastante útil por aquello de lograr justamente la inspección visual dentro del gabinete sin necesidad de abrirlo. Sabemos que hay lugares donde el simple hecho de abrir el gabinete ya representa todo un dolor de cabeza porque viene una limpia, viene esperar un cierto tiempo a lo que es el que vuelva a drenarse, minimizar el riesgo por el material peligroso que existe en la atmósfera. Entonces, de ahí lo importante que pueden ser este tipo de ventanas. Imaginen ustedes lograr el acceso visual dentro del gabinete sin necesidad de abrirlo, conservando en su totalidad la certificación ATEX del mismo. Entonces, sí es muy, muy importante mencionar que existen estos dos accesorios. Realmente creo que uno con los que más éxito hemos tenido son los tapones. Aquello con lo que se va a tapar la perforación de un betón, ya sea 22 o 30 milímetros, una luz indicadora o una entrada de tubería conduit, es creo con lo que hemos tenido un poco más de éxito para este tipo de aplicaciones, justamente por lo que es regresar el grado de protección al gabinete. Y ya por último, porque realmente les comentaba, mucha menor la oferta de productos de gabinetes, de acuerdo a NEC, con lo que podemos ofrecer el máximo nivel de protección. Bueno, tenemos este gabinete. Certificado de acuerdo a NEC. Este gabinete lo tenemos en clase 2, división 1 y 2. Perdón, aquí dice 2, pero debe ser clase 3. Clase 2 y 3, división 1 y 2, es NEMA 9. De acuerdo al sello, es un IP66. Por supuesto, perfectamente puede ser utilizado en intemperie. Fabricado en acero con láminas de espesor de 5, 6 y 10 milímetros. Este es un gabinete muy robusto, es un gabinete muy pesado, es un gabinete que lo que cumple prácticamente es una gran resistencia mecánica. Vemos que la puerta, bueno, nuevamente es un tipo de cierre sin bisagra, que es un tipo de cierre atornillable, con toda esta tornillería en la superficie de la puerta, y donde, por supuesto, los tornillos también están fabricados en acero inoxidable 316. Como podrán ver, también cuenta con los brackets traseros para montaje al muro, sin que tengan ustedes que perforar. Por último, y les repito que, bueno, la gama es mucho más amplia. Si hay necesidad, no duden, por favor, en buscarnos directamente o a través de APSA. Adelante, para eso estamos.
porque si hay, dejamos pendiente mucho producto sobre este tema. Pero bueno, tenemos el que es uno de los gabinetes con los que ofrecemos la máxima protección para cualquiera que pudiera ser el área clasificada. Este gabinete cumple con clase 1, 2 y 3, división 1 y 2. Por supuesto, con eso estamos cubriendo prácticamente cualquier nivel de riesgo, sea vapores, líquidos o fibras, el material de riesgo que esté en el ambiente. Es ser un gabinete construido con esta aleación cobre-aluminio, con lo que repito, bueno, podemos ofrecer un gabinete resistente y ligero, y donde todos los tornillos de la puerta están fabricados en acero inoxidable 316. Los grados de protección del gabinete es NEMA 7, 9 y 4X. El NEMA 4X, bueno, simplemente por ser un material y una cobertura que resiste la corrosión, bueno, por eso es certificable como NEMA 4X. Y nuevamente, la construcción misma del gabinete, como vemos, tiene estos brackets en la parte de atrás para fijar al muro, nuevamente sin necesidad de que tengan que perforar el gabinete. ¿De acuerdo? Creo que esta sí es una solución que prácticamente cualquiera que sea su aplicación les va a ofrecer el grado de protección que necesitan, pero repito, de manera contraria a lo que sería obtener un gabinete que no sea lo indicado, pues aquí también yo diría, definamos mejor cuál es la aplicación para no gastar de más, porque evidentemente entre mayor sea el grado de protección, entre más robusto sea el gabinete, pues sí puede haber pequeñas variaciones en el precio del mismo. Entonces también para qué utilizar algo gastando de más, ¿no? Sí, por última vez les voy a comentar, les voy a repetir, definamos bien la clasificación del área en la que quieren trabajar, en la que necesitan instalar un gabinete, y de acuerdo a eso seleccionemos, como ya vieron, las opciones son muchas, y me quedo corto con las que tenemos en catálogo, pero de acuerdo a eso no habrá mejor selección que teniendo la información de la clasificación del área donde se va a instalar el gabinete. Y bueno, siendo uno de los que más alto nivel de protección ofrecen, pues alcanzamos, como les decía, zona 0, si se midiera como zona, o clase 1, 2, 3, división 1, que es presencia continua de los materiales de riesgo. Muy bien, por último, también ya sin profundizar, porque el tema de único tema daría para mucho, lo que son los sistemas de purga. No sé si hayan tenido oportunidad de escuchar o trabajar con estos, pero les explico rapidísimo. Lo que hace un sistema de presurización o un sistema de purga es inyectar aire al interior del gabinete, aire limpio, suministrado, por supuesto, de una línea de aire comprimido que existe en la planta, por lo que, bueno, sí, tal como lo están pensando, de inicio, una limitante o un requerimiento para utilizar este tipo de productos es que la planta tenga suministro de aire comprimido. Pero ¿qué haces? Es algo muy útil porque al inyectar aire a presión a un gabinete con un grado de protección NEMA 4, sin que necesariamente el gabinete sea un gabinete para áreas clasificadas, de acuerdo al tamaño y el tipo de presión del sistema de purga, convierte a ese gabinete en un gabinete para área clasificada y lo repito, de acuerdo al tamaño y tipo de presión del dispositivo, puede ser clase 1, clase 2 o clase 3 en las diferentes divisiones. Entonces puede alcanzar incluso el clase 1 división 1, que es el máximo nivel de riesgo, con la correcta presurización. Esto es muy útil, les comentaba, porque podemos utilizar cualquier gabinete, por económico que sea, incluso cuando no sea un gabinete para áreas clasificadas, mientras sea al menos un grado de protección NEMA 4 o IP66. Con esto podemos utilizar este tipo de presurizador y la verdad es que la solución también es tan buena como un gabinete con ese grado de certificación. Recuerden que los presurizadores finalmente lo que hacen es expulsar fuera del gabinete todas aquellas partículas explosivas que existan en la atmósfera y que hayan ingresado al interior al momento de abrir la puerta. También por eso es tan útil evitar la apertura del gabinete en estas áreas de riesgo. Pero vaya, aun cuando existan estas partículas explosivas dentro del gabinete, que el sistema de presurización nos ayudará a hacer una limpieza interior, a purgar el gabinete y en una cierta cantidad de tiempo, en una cierta cantidad de minutos, todo el año con estas partículas explosivas, por lo que entonces podemos ofrecer
incluso en el más alto nivel de protección, podemos ofrecer un clase 1 división 1 con este tipo de presurizadores. Repito, sí y solo sí, si utilicen un gabinete que tenga al menos un grado de protección NEMA 4. Obvio, un sistema de purga no serviría en un gabinete que tenga ranuras de ventilación, porque bueno, el ingreso de partículas explosivas sería inminente y bueno, no habría manera de proteger contra ello. Pero un gabinete con un grado de protección NEMA 4 perfectamente lo podemos convertir prácticamente en cualquier tipo de gabinete para área clínica con este tipo de presurizadores constantemente o si está presente únicamente. Y bueno, prácticamente aquí terminamos con lo que son los sistemas de presurización o purga para áreas clasificadas. No sé si tengan alguna duda. Sé que hay en 15 días una segunda sesión programada donde vamos a tocar los sistemas de enfriamiento, pero para áreas clasificadas. Saben que en Kaufman, pues prácticamente desde toda la vida hemos manejado sistemas de climatización, aires acondicionados, intercambiadores, inyectores de aire comprimido, todo para climatizar, para tener fresco el interior del gabinete. Pero hasta hace poco tenemos la opción de estos aires acondicionados o estos sistemas de climatización, pero para áreas clasificadas, donde también podrán ser utilizados en áreas de riesgo. Entonces, es una presentación que le da continuidad al tema que hoy vimos, que espero nos acompañen. Pero bueno, no sé si de acuerdo a lo que vimos hoy, que fueron los gabinetes y estos sistemas de presurización, no sé si tengan alguna duda ya para antes de despedirnos. Alejandro, nuevamente Salvador Castro. Él pregunta, ¿Hoffman Ajá. podría definir la clasificación de las áreas peligrosas? Mira, totalmente sí, Chava, pero obvio de manera no oficial porque no podemos ser juez y parte, no podemos ser el que vende el producto y el que certifica o el que clasifica. Entonces, una manera muy sencilla para ayudarte a certificar, o no, certificar no, a clasificar qué tipo de área de riesgo es alguna zona de la que tengas duda, pues la información es importantísima. ¿Qué tipo de material es? Es decir, el área del material de riesgo es líquido que genera vapores, es polvo que está volando en el aire como harina o celulosa vegetal, o es polvo lo suficientemente grueso como para que no vuele en el aire, como lo sería pólvora negra. Teniendo este tipo de información, sí es sencillo, sí te podemos ayudar, pero como te digo, no sería una certificación oficial, por lo que te comento, siendo la empresa que vendemos el producto, no podemos ser juez y parte en ese sentido, pero por supuesto que sí, Chava, podemos profundizar, pero sí nada más ayúdame a esto, porque también no es pues tú adivínale, ¿no? ¿Qué tipo de materiales? Es decir, sí necesitaría me apoyes, de acuerdo a la zona de la que se trate, qué material de riesgo hay. Es decir, repito, un material líquido que genera vapores, un polvo tan fino que vuele en el aire o un polvo tan grueso que se deposite en el piso. Y ahí partiríamos. Y teniendo esto, es relativamente sencillo clasificar el área de riesgo y entonces sí, una vez clasificada, sí podríamos ver, entonces necesitas este gabinete. Ok. ¿Alguna otra duda? Salvador Castro pone que ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? O que guste presionar la manita y con gusto le abro micrófono. ¿Nadie? Al parecer todo quedó muy claro, Alejandro. Muy bien, bueno, pues nada más entonces termino sin antes mencionarles que recuérdame la fecha, sí es en 15 días, ¿verdad? Es decir, de hoy en 15. Debe ser, pero bueno, está una segunda parte, por así llamarlo, de este tema, con todos aquellos productos que son para climatización, pero a prueba de explosión o para área clasificada. Ahí, bueno, pues entenderemos todavía un poquito más el tema y el portafolio de productos. Y bueno, mientras tanto, entonces, muchísimas gracias. Sé que de repente no resulta sencillo dejar de trabajar toda una hora para poner atención a ciertos temas, y ustedes lo hicieron, así es que de verdad se los agradezco. Es tiempo invertido en lo más valioso que tienen, que es el conocimiento, la preparación. Si no hay más, bueno, pues muchísimas gracias entonces.
Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a todos los asistentes. Que pasen un excelente día. Al contrario, gracias y buen día a todos.